Hola, mi nombre es Carlos Ortiz. Desde la República Dominicana les traigo esta presentación titulada De la conquista de América al pensamiento racionalista y ecuménico. En esta ponencia se busca elucidar los hechos ocurridos históricamente durante la modernidad, considerando la globalización como fuerza motriz de la misma, que ha impulsado la transgresión de las complejas relaciones entre las sociedades y el entorno. Además, se esclarecen algunas posturas que con el devenir histórico de la modernidad y desde la globalización han incidido de manera de reflexionar y teorizar sobre los aspectos culturales que buscan la explicación de la existencia del hombre, naturaleza, mundo. En este texto considero la modernidad como un proceso histórico en el cual se reafirma la hegemonía y la subordinación cultural, particularmente a la razón tecnicista e instrumental, implicando un proceso de secularización como amenaza cultural, en especial en los países de Latinoamérica, a partir de la occidentalización iniciada durante la colonización, instaurando modelos filosóficos cuya postura es la separación y la fragmentación de las ciencias. Es preciso aclarar que este fenómeno homogenizador es ambiguo, el cual podría interpretarse de diversas maneras. Por una parte, favorece el crecimiento económico y social de un país, como por ejemplo en intercambios educativos y tecnológicos. Sin embargo, la concepción intrínseca de este fenómeno ha conllevado a someter a nuestras sociedades a una sostenida y terrible transformación, hecho que no solo está comprendido durante los siglos XIX y XX, sino que fueron desarrollados desde la occidentalización del mundo iniciada durante la colonización. El proceso de encuentro con el continente americano se caracterizó en dos importantes momentos históricos. El primero, que inicia en el siglo XV con el descubrimiento o periodo de colonización, y el segundo momento, el periodo postcolonial o periodo de la civilización de los indígenas, que inicia a partir del siglo XVIII. En cada uno de ellos se definieron momentos históricos relacionados con la asimilización de los indígenas, la imposición de otra cultura, la creencia equívoca de una sociedad superior, la cual impusieron, destruyendo las creencias religiosas, tradiciones, modos de vida, pensamientos filosóficos, cosmovisionales, entre otros. Como indiqué anteriormente, durante el segundo momento del período postcolonial o período de la civilización de los indígenas, que se inicia a partir del siglo XVIII, la imposición de otra cultura desde una perspectiva de la creencia equívoca de una cultura superior hizo que se disolvieran y perdieran fuerza muchas de las creencias religiosas, tradiciones, mitos, leyendas, artilugios naturales, ancestrales, curativos, modos de vida y de subsistencias, entre otros. Uno de los elementos causales de la transculturación inducida en nuestros pueblos indígenas aborígenes fue la translocación mítico-religiosa iniciada en el siglo XV, con el desarrollo del proceso de evangelización. La tradición occidental se vinculó y fundó sobre las luchas contra la opresión, explotación de los recursos y exclusión. Además, detrás de esta apreciación se oculta el verdadero modelo de dominio en el occidente, que es la apropiación-violencia, más notorio en los territorios coloniales. El sistema económico moderno basado en la explotación riqueza. En este sentido, Santos expone que este tipo de sistema está basado sobre el pensamiento abismal que realiza sobre los dilemas de la tradición occidental intensificada durante la modernidad, en el cual intensifica no solo dificultades políticas, sino epistemológicas y teóricas. Asimismo, Santos caracteriza la modernidad occidental como un paradigma sociopolítico fundado entre la tensión entre la regulación social y la emancipación social. Ese periodo de evangelización de los indígenas
Tuvo como consecuencias un proceso de asimilización mucho más severo, una alfabetización en las lenguas dominantes de la época, y el instrumento fue la escuela como institución de dominación occidental. Existía una necesidad de instaurar la hegemonía desde una visión política y cultural, como la imposición de modelos económicos, culturales y políticos basados en la explotación indiscriminada y poco sustentable de los recursos. Ese modo de pensar abismal llevó a la usurpación, la intimidación, el terror, el crimen, poder, la supremacía, el dominio de los territorios ancestrales, sus habitantes y todos los recursos que en ellos se encontraban. Además, la imposición de los paradigmas. Como factores depredadores característicos de la imposición de un sistema hegemónico y agresor, se encuentran el genocidio, la aculturación, la disolución del sistema vida-trabajo-naturaleza, enfermedades transmitidas por los colonizadores y el desmoronamiento del pensamiento. Ese derrumbamiento del pensamiento y de la visión universal del indígena y de toda su espiritualidad y creencias, tradiciones, valores, simbología, acarreando perturbaciones emotivas que ocasionó una desmoralización de los pueblos indígenas, al ver que sus conocimientos y creencias ancestrales milenarias eran destruidas y sustituidas por un nuevo orden, transgredir los mitos encontrados y negados. En este sentido, Elíade expresa que los objetos o las cosas no son adorados como tales, es decir, la piedra sagrada o el árbol sagrado no son adorados en cuanto a tales. Lo son precisamente por el hecho de mostrar algo, ya que no es ni la piedra ni el árbol, sino lo sagrado. Desde estas posiciones podemos ver el proceso de evangelización de los indígenas en la época colonial como uno de los más voraces procesos de asimilación forzada, institucionalizada por la imposición de un sistema educativo dominante y universal, el cual cambió la manera de mirarse. Este modelo educativo impositivo estaba fundamentado en inferiorizar los saberes tradicionales ancestrales, negando de este modo la identidad cultural que prevalecía, convirtiéndose la educación y la escuela en la herramienta de destrucción cultural por excelencia. Si buscamos en la literatura el pensamiento filosófico de Occidente, aparece como insistencia el deseo de la felicidad, unido al deseo de la paz. Incluso los que escriben libros y tratados bélicos buscan paradójicamente, a través de la guerra, asegurar la paz para el vencedor. Esta palabra resume el culmen de las aspiraciones de la sociedad humana y una de sus más grandes preguntas. ¿Qué es la paz? ¿Es posible? Y si es posible, ¿cuál es el camino para alcanzarla? La mayoría de las culturas están de acuerdo en que la paz es posible y deseable. Sin embargo, los caminos para llegar a ella, en la mayoría de los casos, solo tienen en común una cosa. Mi paz está garantizada siempre y cuando el universo mitológico que da sentido a mi realidad no se vea amenazado. Entonces, el proceso de modernización mundial conllevó al desarrollo industrial, el cual trajo con sí técnicas y métodos, procedimientos que permitieron desarrollar mucho más cantidades de productos manufacturados, pero también implicando con ello una gran generación de cienos, residuos, desechos y daños a la atmósfera y a la naturaleza. También la modernidad trajo consigo la obsesión por poseer las tierras, desarrollando tecnologías para la creación de armas nucleares, poniendo en peligro la especie humana. Este nuevo modelo de denominación fundamentado epistemológica y metodológicamente distinto aparta la visión integradora y la fragmenta instrumentalmente, la visión del mundo y de las cosas del mundo, restringiendo y especificando nuevas visiones de ciencia. Y en cada aparición de una nueva ciencia debía definirse una nueva técnica.
La fragmentación de las ciencias en las distintas disciplinas naturales y sociales han concedido muchos contratiempos, específicamente en la fragmentación del saber. Saberes a los que no solo acceden casi inalcanzablemente minorías particulares y muy específicas. En este sentido, Santos expresa que solo en el siglo XIX ese modelo de racionalidad se extiende a las emergentes ciencias sociales. A partir de ese momento puede hablarse de un modelo global de racionalidad científica que admite variedad interna, pero que distingue y defiende de dos formas de conocimiento no científico y por tanto irracional, potencialmente perturbadoras e intrusas, el sentido común y las llamadas humanidades. En este orden, trasladándolo expuesto a la percepción de May, en la que considera que el mitos ha sido y sigue siendo el horizonte y el hábitat de los grupos humanos que lo comparten, define: el mito es una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene. Los mitos son patrones narrativos que dan significado a nuestra existencia. Tanto si el mito de la existencia es solo aquello a lo que damos vida merced nuestra propia fortaleza. No es posible escapar del mito. El mito le otorga sentido al mundo interno y externo de lo que nosotros. Y nosotros nos dice quiénes somos y la manera como nos relacionamos con lo real y con lo que nos rodea. La mitificación del nuevo territorio es lo que lo hace habitable para los nuevos grupos humanos dominantes. Sin embargo, cuando los nuevos lugares mitificables se encuentran ocupados por grupos humanos que ya llegaron antes al territorio, ocurre el contacto cultural amplio y prolongado y es inevitable el confrontamiento de visiones mitológicas y las luchas por la supremacía e incluso por el dominio y la tenencia del territorio. Entonces, ¿cómo vamos a la búsqueda de la concordia? Si la solución no está en el intercambio de discurso lógico, en el convencimiento ni en la multiculturalidad, ¿qué otra opción queda? Es necesario pensar en la reinvención de otras epistemologías que se mantuvieron en la periferia, en el margen durante las relaciones abismales, basadas en las desigualdades de poder saber y en las tensiones de apropiación-violencia, consumadas durante los años del colonialismo. Considerando la posición de Santos, los saberes del sur surgen como una llamada ante la visión reduccionista cautelosamente impuesta desde el colonialismo y nacen a partir de los fenómenos de las sociedades que buscan ser incluidas para el restablecimiento de las relaciones afectuosas de la sociedad mundo civilizacional de esta era planetaria. En Latinoamérica se extiende el filosofar como una mezcla heterogénea que busca difuminarse entre algunas perspectivas mediante discursos cuya finalidad es la apropiación de lo negado culturalmente. Y en algunos momentos es cegada por las ideologías. En otras ocasiones con una carga preponderada de moralidad y en muchas pocas oportunidades como práctica de la reflexión crítica. En este sentido, la nueva semiótica de filosofar promueve el debate de las verdaderas situaciones socioculturales, practicando la reflexión crítica, respetuosa, comprometida y socialmente responsable sobre la base de nuestra propia naturaleza y de nuestros orígenes primarios latinoamericanos. La interculturalidad epistemológica propone descubrir al otro en nuestro diálogo, nos propone buscar la comunión mitológica con el otro, nos pone en camino hacia una coexistencia pacífica verdaderamente humanizante. Las comunidades organizadas, críticas y socialmente responsables deben hacerse protagonistas de todo este proceso de transformación del sistema histórico, social, cultural, económico y educativo, en el devenir de su dinámica cotidiana, mirando desde sus múltiples niveles, es decir, desde una óptica transdisciplinar y compleja. Muchas gracias por la atención.